seguimos con nuestra serie Camino a la Felicidad. Y hoy vamos a empezar con algo bien interesante, y es muchas veces cuando nosotros nos sentimos tristes, buscamos algo que nos haga felices, ¿verdad? Apenas nosotros empezamos a sentir como que la tristeza como que se me fue, buscamos algo que nos haga sentirnos mejor. Y una de las cosas más tristes que pueden sucederme a mí como pastor son las siguientes. Cuando vemos que las personas empiezan a socavar, a ir eliminando, a ir matando su propia felicidad. Y uno lo ve. Eso es como cuando ustedes ven un accidente y lo recuerdan como si fuera en cámara lenta, o cuando han tenido un accidente. Yo no sé si ustedes han tenido alguna vez un accidente grave, y uno lo recuerda como si fuera cámara lenta. Uno recuerda como la frenada del carro, la música del radio y el golpe que se da uno, y de pronto cae uno a algún lado y uno empieza a recordar todo como en cámara lenta. Nosotros vemos entonces de la misma manera como, por ejemplo, una pareja que se está tratando mal y uno dice, ese matrimonio no va a dar, ese matrimonio no va para ningún lado. Uno ve, por ejemplo, los padres que no cuidan a sus hijos de la forma en que deben hacerlo. Y sus hijos empiezan a hacer las cosas que no deben hacer, pero uno ya lo ha visto. O sea, eso no son cosas que pasan. De pronto se puso rebelde, o se puso rebelde el muchacho o la muchacha y empezó con droga. Eso no fue de pronto. Esas son las cosas que uno ve que van a pasar. Y especialmente yo como pastor veo que las cosas van a pasar. Se predica sobre eso, se ayuda, si necesitan ayuda, nosotros ayudamos en lo que más podemos. Si no se puede ayudar más, entonces buscamos ayuda profesional en algún lado. Pero se hace. Ahora, hay demasiado tristeza y dolor en el mundo para que nosotros le agreguemos un poco más de tristeza y dolor a nuestras vidas, ¿verdad? Hay demasiado. Y pareciera que nosotros nos hiciéramos los tontos a veces para agregarle más tristeza y dolor a nuestras vidas. Jesucristo prometió, o sea, es una promesa. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Van a tener problemas. Vamos a tener problemas. No es algo que nos va a coger de sorpresa. Sabemos que vamos a tener problemas. ¿Para qué agregarle más? ¿Para qué agregarle más? Entonces, una de las cosas que más entristecen son esas personas que toman decisiones que a la final, no inmediatamente, sino que a la final les van a hacer más miserables. Y nos van a hacer, porque es que todos hemos caído ahí. Yo no estoy hablando de, Pepito, no. Todos hemos caído ahí. Y muchas veces lo que ocurre es que la mayoría de nosotros confundimos estas dos palabras, placer y felicidad. Y las confundimos de una manera, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta prédica. ¿Por qué confundimos esas palabras? ¿Qué esperamos de cada una de esas dos? No de las palabras, sino de esos sentimientos. Hoy vamos a hablar acerca de esas dos palabras y de la relación que existe entre esas dos palabras, pero que nosotros confundimos grandemente. Perdón. Pero para eso obviamente necesitamos ver qué dice Jesucristo, qué dice la palabra de Dios. No importa lo que yo digo, qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra Jesucristo? Y en Juan 10:10 nos dice lo primero: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y cuando nosotros vemos esto, si hemos estado en la iglesia, si hemos nacido o hemos ya caminado algún tiempo en la iglesia, cuando nosotros vemos al ladrón, decimos el ladrón, claro, Satanás. Inmediatamente pensamos en Satanás. Pero miren que de aquí, bueno, gracias a Dios, nadie ha visto a Satanás y no se le ha presentado. ¿Cierto? Porque no quedaría uno. Pero entonces uno dice, no, yo no lo he visto, o sea que no tengo ladrones en mi vida, no viene más que a robar, matar y destruir. No, yo estoy bien. No, miren, ¿sabe qué? Satanás siempre utiliza cosas o personas. Entonces podemos pensar entonces, ¿quién es esa persona que me viene a robar, a matar y a destruir? Y les voy a decir algo que de pronto les puede sorprender a muchos de ustedes, pero la persona que muchas veces, o la persona que más roba, más mata y más destruye en mi propia vida, es esa persona que vemos todos los días en las mañanas en el espejo. Nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos el potencial de robarte nuestro futuro, de robar una relación o destruir la vida. Pero ¿saben qué es lo malo? Que no solo robamos el futuro de mi futuro, matamos mis ilusiones y destruimos mi vida, sino muchas veces a través de lo que nosotros hacemos, robamos el futuro de los seres que amamos, matamos las ilusiones de los seres que amamos y destruimos el futuro de los seres que amamos y el mío propio.
Yo puedo ser mi peor enemigo. Yo puedo ser mi peor enemigo. Y a veces no nos damos cuenta. Porque si lo analizamos nosotros mismos, somos los que hemos cavado, enterrado nuestra propia felicidad. Y lo peor de todo es que nosotros mismos tenemos la capacidad de seguir cavando y enterrando nuestra propia felicidad, hasta eliminarla por completo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fuiste tú el que alquilaste eso. Fuiste tú el que te comiste eso. Fuiste tú el que te bebiste eso. Fuiste tú el que te fumaste eso. Fuiste tú el que saliste de cita con esa persona. O sea, te noviaste con él o con ella. Fuiste tú el que te acostaste con él o con ella. Y fuiste tú, incluso algunos, el que te casaste con él o con ella. No le podemos echar la culpa a nadie. A nadie. Fui yo solito. Yo fui el que hice todas esas cosas que a la final sabía que iban a ser malas para mí, pero tomé la decisión porque me hacían sentir placer. ¿Y qué acerca de la felicidad? Entonces cuando Jesucristo dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, ok, sí, el ladrón es Satanás, pero ¿a quién está utilizando? O a otra persona. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo Jesucristo? Jesucristo nos sigue diciendo, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Perdón. Y cuando hablan para que tengan, ¿a quién se refiere? A todos ustedes y a mí. Para que tengamos vida. Yo creo que cuando Jesucristo estaba diciendo esto a las multitudes, no obtuvo la respuesta que estaba esperando de las multitudes. O sea, para que tengan vida. Yo me imagino que todos se miraron, pues estamos vivos. Pero a veces pensemos un momento, ¿ustedes creen que esto es vida? O lo que estábamos hablando. Cuando vivo lleno de miedos, ¿y qué tal que me termine? Entonces, ¿para qué empieza? ¿Y qué tal que me muera? Todos nos vamos a morir. ¿Y qué tal que me haga daño? No lo coma. ¿Y qué tal que me pase algo? No vaya. Y cuando nos damos cuenta, fue más lo que no hizo por miedo. Dice para que tengan vida. Pero entonces él extendió esa aclaración. ¿Cómo la extendió? Para que tengan vida. ¿Pero cómo tengan vida? Y la tengan en abundancia. En abundancia. ¿Qué es vivir abundantemente? Abundantemente es esa extraordinaria vida, esa vida tan extraordinaria. Es la clase de vida que todo el mundo que la vea se maraville de ella y sea diferente a la de los demás. Ahora la pregunta es esa, ¿nosotros como cristianos tenemos esa clase de vida? Porque si no es así, hay algo malo. Y tengan la certeza de que no es Jesucristo. No es Jesucristo, no es Dios. Soy yo. La gente cuando ve mi vida se maravilla. Aquí hay personas que yo veo las vidas de ustedes y yo digo, wow, wow. Y no wow de wow. No, wow de wow. Yo veo cómo Dios los bendice, veo cómo Dios los protege, veo cómo Dios los cuida. Y uno dice, qué rico ver que están viviendo una vida abundante. Entonces Jesucristo dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y él sigue, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso es lo que dice Jesucristo. De pronto eso no significa mucho para nosotros, porque no nos hemos criado en el campo, no nos hemos criado alrededor de un pocotón de ovejas. No nos hemos criado en ese concepto de, yo no sé si le puede decir ganadería a las ovejas. Como quiera que se llame, ¿ok? Que no tengo ni idea cómo se llama eso. ¿Apicultura? Creo que es, bueno, anyway. No, lo que importa es lo que dice el Señor, lo que importa es lo que dice Jesucristo, no lo que yo voy a decir, de pronto estoy diciendo una barra basada. ¿Qué dice Jesucristo? Yo soy el buen pastor, es lo que dice Jesucristo. Yo soy el buen pastor. ¿Qué tan bueno? Miren qué tan bueno. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por eso. No soy un pastor promedio. Él está hablando a un grupo de personas que saben de ovejas, que saben del campo, que saben de esto, pero nos está diciendo a nosotros, yo soy el buen pastor. ¿Qué clase de buen pastor? El que da su vida por las ovejas.
El que si viene un lobo, él está dispuesto a morir si es necesario por salvar a esa oveja. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios Padre. ¿Para qué? Para morir por nosotros. Pensemos un momento en la vida de Jesucristo. ¿Qué se llevó Jesucristo? ¿Qué fue lo bueno que le tocó a Jesucristo? ¿Qué fue lo bueno que uno dice, ay, yo como quisiera que haber vivido la vida de Jesucristo? Le fue tan bien que por eso es que yo me hice cristiano. Y a veces eso es lo que predican en unas iglesias. Jesucristo fue engañado, burlado, pateado, abofeteado, vitupeado, colgado en una cruz, clavado en una cruz, burlado porque todo el mundo se burló de él y lo asesinaron. Pero es el buen pastor, porque a eso vino, por ti y por mí. Él vino dispuesto a morir por nosotros. Y Jesús vino a decirnos que es el buen pastor, que Él no se toma nada para sí, que Él nos lo vino a entregar todo a nosotros. ¿Quién de aquí puede decir que es que está viviendo una vida tan mala que no es lo que se merece? Cuando lo que nosotros debemos decir es vivimos una vida tan buena que es lo que no nos merecemos. Todos nosotros, sin importar cuál sea la situación. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué Él se comparó con el buen pastor? ¿Y por qué hablaba de las ovejas? Cuando todos nosotros sabemos que las ovejas son más bien estúpidas. Y Él nos comparó con las ovejas estúpidas. Y podemos decir, "Ay, pero el Señor está como que, ¿por qué me comparó con una oveja? Espero que yo sea de las bonitas, ¿no? Esas que ve uno en el cuadro, la chiquitita bonita. No. ¿Saben por qué nos comparó con eso? Porque tú lo compraste. Tú lo alquilaste. Tú te lo comiste. ¿Cuántas veces sabemos que no debemos comernos eso? Ay, pero es que el placer de ese chocolate. Y soy lactose intolerance. Y le eché bastante leche al chocolatito. Tú te lo comiste. Tú te lo tomaste. Es que ese es mi límite, no debo tomar alcohol. Ok, tú te lo tomaste. ¿Cuántos de aquí no hemos llegado a ese límite que pasa uno? Tú te lo fumaste. Muchos de nosotros llegamos a caer allá. Antes de ser cristianos. Y espero que no lleguemos a caer allá después de ser cristianos. Tú saliste con él o con ella. Tú te ennoviaste con él o con ella. ¿Y se acuerdan la lista? Y la lista decía, tú te acostaste, tú te casaste con él. Entonces, sí está bien que nos compare con las ovejas, ¿verdad? Porque sí o sí nosotros estuvimos en esa lista. Sí o sí. Entonces está bien la comparación, o sea, no nos está tratando mal. Las ovejas son tontas, sí. Las ovejas cometen una y otra vez la misma tontería, sí. Y por eso Jesucristo dice, hace poquito me llegó precisamente un video de una ovejita que estaba atrapada en un hueco. Y llega ese muchacho y hace todo lo posible por sacarla del hueco y se demora un poco de tiempo sacándola del hueco y la saca del hueco, ella corre y vuelve a caer en el hueco. Y yo me quedo pensando, esos somos nosotros. ¿Por qué? Por algo Jesucristo nos comparó con las ovejas. Pero cuando nosotros hacemos todas esas cosas, entonces lo que estamos es personificando esta palabra, pecado. Eso es pecado. Lo hemos dicho ya varias veces precisamente. Cuando hablamos de la felicidad tenemos que hablar del pecado. ¿Y qué hablamos del pecado? Que sencillamente el pecado es hacer lo que no debemos hacer y dejar de hacer lo que no debemos hacer. ¿Lo dije mal? Ok. Entonces se trata el pecado como una entidad. No necesita ser religioso los que nos ven ahí, entonces pensarán, es que tengo que estar en la iglesia todos los días y fiestas de guardar. No. Simplemente la definición de pecado es saber lo que nosotros debemos hacer y no hacerlo. O no hacer lo que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque el pecado siempre separa. Lo hemos visto.
El pecado siempre separa. Lo hemos visto que el pecado te separa de Dios primeramente, porque es con la primera persona, así no pequemos directamente contra Él. El pecado me separa de Dios. ¿No hemos visto de todas las personas que se alejan de Dios? ¿Por qué es? Pecado. Sea el concepto que tengan de Dios, pecado. Y lo peor de todo es que también nos aleja de los seres que amamos y nos aleja de nosotros mismos. Llega el momento en que ni siquiera nosotros mismos reconocemos quiénes somos. Entonces podríamos decir, el pecado viene a robar, matar y destruir. ¿Verdad? Somos nosotros mismos, pecando. Tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos que consecuentemente, si no hacemos algo diferente, estamos escuchando esta prédica, si no hacemos algo diferente desde el día de hoy, ¿se acuerdan como cuando les dije que acerca de las deudas? Que si no estamos hastiados de vivir en deudas, si no hacemos algo hoy, no dejarlo para mañana, hoy, nunca va a cambiar. Entonces, si nosotros estamos viendo esto y van a ver para dónde llevamos con todo esto, que el gran problema es que nosotros confundimos nuevamente placer sobre la felicidad. Siempre. Ahora, ¿está Dios en contra del placer? Para nada. Para nada. Estamos solo adultos acá. Dios nos creó con la capacidad de que nosotros sintamos placer sexual, por ejemplo. Y en medio de la creación, cuando terminó la creación y creó al hombre y a la mujer, Él no dijo, uy, se me ocurrió una buena idea. No. Nos dio la capacidad de sentir placer sexual bajo ciertos parámetros. Es más, cuando no lo cumplimos bajo esos parámetros, ¿quién ha sentido placer? Si lo que se siente después es asco, repudio, vergüenza. Entonces Dios no está en contra del placer. El problema es que nosotros anteponemos el placer sobre la felicidad. Y no debería ser así. Nosotros lo que deberíamos es hacer esto, anteponer la felicidad sobre el placer. ¿Por qué? Porque cuando priorizamos, vuelvo al anterior, cuando priorizamos el placer sobre la felicidad, ¿saben qué ocurre? Que más adelante no vamos a tener ni el uno ni el otro. Ni el uno ni el otro. Pero cuando dejamos primero la felicidad y sobre el placer, por ejemplo, cuando nosotros mantenemos una relación hermosa con nuestro esposo, con nuestra esposa, y dejamos bajo esa relación llena de felicidad el placer, se vuelve bueno eso. ¿Verdad? Pero cuando no es así, cuando hay parejas que tratan de arreglar sus problemas sobre el placer y no sobre la felicidad, dura 15 minutos, 20 minutos y después sigue la pelea. La felicidad puede llevarnos al verdadero placer. Porque la felicidad lidera al placer. Lo lleva. La felicidad es como si la felicidad le dijera al placer, venga, yo lo voy a llevar. Yo le voy a mostrar cómo es eso. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos creó así. Hay una ley en psicología que se llama la ley del rendimiento decreciente. La ley de rendimiento decreciente. ¿Qué dice la ley de rendimiento decreciente en psicología? Nos explica el valor o el disfrute de algo que comienza a disminuir después de cierto punto. ¿Qué estoy diciendo? Les voy a dar un ejemplo. Súbanse a una montaña rusa. Y apenas se suben a la montaña rusa, ¡ay, qué emoción! Y el corazón vibra y todo eso. Y se baja uno y ¡yeah! Eso fue placer, ¿verdad? Súbanse 10 veces. ¿Y por qué estoy pensando en eso? Hace poquito fuimos a celebrar el cumpleaños de Eli y nos fuimos para Busch Gardens. Y cuando llegamos allá resulta que Busch Gardens, como nunca, no había fila. Uno llegaba, se demoraba más en darle todas las vueltas a eso que en subirse a los aparatos esos. Entonces Keidan dijo, el novio de mi hija, dijo, vamos y nos subimos a cuantos aparatos de esos podamos. Y bueno, nos subimos a unos cuantos y cuando me bajé yo dije, es que ni siquiera el corazón me está palpitando más rápido. Debe ser que estoy muerto. Y no es eso. Es que ya me he subido tantas veces a esas cosas que ya no hay placer. ¿Se dan cuenta? Hablemos de los postres. Pensé en alguien acá.
Los postres, miren, los postres más costosos, por lo general en los restaurantes bien costosos, se los pasan a uno en un carrito. ¿Se han dado cuenta? Y llegan con un carrito y uno queda mirando y uno dice, yo voy a asaltar el carrito completo, me los quiero comer todos. Y uno pregunta, bueno, uno no, en un restaurante costoso uno pregunta, ¿cuánto vale eso? Porque le dicen a uno, $15. Y uno, $15. Y el postre es así, una cosita así de chiquitica, 2 cucharaditas, chan, chan. ¿Por qué se hace eso? Porque cuando es bueno y es de muy buena calidad, produce placer. Pero entonces, ¿qué hace uno? Les voy a decir qué hago yo. Me acuerdo que una vez mi esposa me pidió algo y fui y le llevé todo. Ella me pidió algo, que era una copita. Yo compré todo y se lo llevé. Fue tanto que ella lo vio y ya no quería. Estaba embarazada y dijo no. Y lo mismo hacía yo. Cuando eran los postres, entonces yo ya no quería el pedacito. Iba y me compraba todo y me los comía, me lo comía hasta que no volví a comer nunca más eso. O sea que sí hay una ley en psicología, sí hay esa ley que se llama de rendimiento decreciente. Cuando buscamos placer, una y otra vez, deja de ser placentero. Deja de ser placentero. Entonces esas cosas en las que solemos caer tú y yo, tantas veces, pueda que no sean ilegales, pueda que no sean inmorales. ¿Qué ilegal tiene o de inmoral tiene comer postres en cantidades? Hay alguien que va a decir, no se meta con eso, pastor, no se meta con los postres. Pero cuando priorizamos cualquier placer sobre los principios de la felicidad, tal como lo he mostrado, estamos cayendo en algo muy grave. Porque yo utilicé la palabra socavando y Billy me dijo, no utilices esa palabra. Entonces estamos cavando una y otra vez, estamos enterrando una vez y otra vez más nuestra felicidad. Y a veces no nos damos cuenta. Alguien que amo profundamente me contaba su relación con su padre. Y me decía, mi padre siempre estaba en la casa, pero siempre estaba tan cansado que solo leía el periódico. ¿Qué inmoral tiene eso? ¿O qué ilegal tiene eso? Nada. Pero nunca le dio el tiempo a sus hijos, porque estaba cansado. Y estaba obteniendo placer al leer el periódico, que no es nada malo, pero estaba anteponiendo su propio placer a la felicidad de las otras personas. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 6:16 lo dijo de esta manera: ¿acaso no saben ustedes? Y me gusta cómo escribe Pablo, porque Pablo está diciendo en pocas palabras, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio me toca volverles a decir esto? ¿Ya Jesucristo lo enseñó y me toca volverles a decir esto? ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Romanos 6:16. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Así no seas cristiano. Así te hayas alejado de la iglesia. Así nunca hayas sabido que hay un Dios que te ama y que existe. Si tú te entregas a algo, eres esclavo de ese algo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Voy a comerme uno. Sí, voy a comerme uno. Y después voy a comerme otro. Y después otro. Y después ya no puede uno parar hasta cuando ya uno está indigesto y enfermo. Te conviertes en esclavo de un placer. Qué felicidad hay en eso. Pero hubo placer. ¿Se dan cuenta entonces de la diferencia que hay en realidad entre placer y felicidad? Y dice Pablo, claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo en pocas palabras ahí? O nosotros seguimos obedeciendo a mis deleites, a mi placer, a lo que me gusta a mí sin importar qué le pase a los demás, o sencillamente me hago esclavo del Señor Jesucristo y empiezo a entregar completamente mi vida a Dios. ¿Por qué? Porque esa obediencia me va a llevar a la justicia. Pero esa desobediencia me va a llevar a la muerte. A la muerte. El pecado que lleva a la muerte. El pecado siempre separa.
siempre mata, siempre roba, siempre debilita. Mata las relaciones con tu esposa, con tu esposo, mata las relaciones con tus hijos, mata las relaciones con tu jefe, mata las relaciones con tus empleados. El pecado mata. ¿Por qué seguimos pecando? Y pensemos por un momento. Jesucristo nos está diciendo en pocas palabras es, sígueme. Sígueme porque yo soy el buen pastor, tan bueno que estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y eso obviamente nosotros sabemos el final. Sí dio la vida por nosotros. Y sí resucitó. Y sí cumplió con todo lo que él había planeado en su vida. Pero en esa época ellos no lo sabían. Y él dice, sígueme. Lo que nos está diciendo a nosotros es, sígueme. Porque yo te voy a dar gozo. Podemos cambiar la palabra felicidad por gozo. Y ¿saben qué dice la palabra? Que ese gozo nadie nos lo va a quitar. Entonces no podemos anteponer placer por gozo, porque ese gozo nadie nos lo va a quitar. ¿Quién nos puede quitar el gozo de seguir a Jesucristo? ¿Quién nos puede quitar el gozo de saber que nosotros estamos obedeciendo a Jesucristo y no a mi propio placer? ¿Quién nos puede quitar ese gozo? Nadie. Entonces, ¿qué podemos empezar a concluir de esto? Que la paz con Dios crea el camino a la paz con nosotros mismos y nos equipa para hacer las paces ¿con quién? Con los demás. La paz con Dios, estar bien con Dios, estar seguros de que yo puedo colocarme en la presencia de Dios. ¿Por qué? Primero porque el buen pastor dio su vida por mí y resucitó de los muertos. Porque lo acepté en mi vida no como un acto religioso, no como un acto religioso, sino porque estoy dispuesto a seguirle y a obedecerle hasta donde sea posible. ¿Cuándo? Hasta la muerte. No puedo anteponer, pero es que hoy es domingo y entonces voy a sembrar unas maticas y, ¿verdad? O sea, ¿ese es tu Dios? Pero es que hoy juega el Barça, ¿es que se llama un equipo? ¿Se llama Barça? Ah, Barcelona. No. Es que hoy juega el Barcelona. Es que hoy juegan los Buccaneers. Es que, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? La paz con Dios crea el camino a la paz con nosotros mismos y nos equipa para hacer las paces con los demás. Así que Pablo dice que cuando tú decides seguir a Jesucristo como el buen pastor, cuando tú decides obedecer a Dios, esto va a allanar, va a crear, va a pavimentar un camino para tener paz, primero con Él, segundo con los otros y tercero con nosotros mismos. ¿Hasta ahí estamos bien? No puede haber paz cuando estemos por encima de la obediencia a Dios. Y lo puedo predicar una y otra vez. Y lo he dicho por años, una y otra vez. Y hay personas que se han ofendido por lo que acabo de decir. No puede haber paz cuando estoy por encima de la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? ¿Qué es lo que hemos visto a través de la felicidad? Jesucristo dice, siembra mejor, para cosechar mejor, para sentirte mejor. Todas las propagandas es, si quieres sentirte mejor, Colchones Paraíso. Si quieres sentirte mejor, Toyota, no sé qué. Si quieres sentirte mejor, tómate. No. ¿Quieres sentirte mejor? Siembra mejor, para cosechar mejor, para sentirte mejor. Lo vimos, la felicidad no es un acto inmediato, es algo que se cultiva y se va sembrando. ¿Cómo nos sentimos hoy? Y piensa por un momento, ¿lo que está pasando hoy en tu vida no es el resultado de lo que has venido sembrando? Son verdades absolutas, esas son verdades absolutas, primero porque lo dijo Jesucristo. ¿Y cómo podemos pelear en contra de eso? No hay forma. Son verdades absolutas. Entonces nosotros decimos, me siento triste, me voy de compras. Me voy para el mall. Vaya, consigue placer cuando llegue con el bolso, con los zapatos, con el vestido y con el pelo, y llega la primera cuota de la tarjeta de crédito y se le acabó la felicidad. Es más, esa infelicidad le va a durar para un año, si le va bien. Me siento triste, me voy a tomar. Espera al siguiente día y verá cómo se va a sentir. Me siento triste, voy a empezar una relación. Porque un clavo saca otro clavo.
Eso fue lo que me enseñaron a mí en el mundo. Hágale, un clavo saca otro clavo. Cuando uno todavía ni siquiera ha sanado la herida del primer clavo que le lo clavaron a uno aquí. Y un clavo saca otro clavo. Entonces ese clavo lo tenía aquí y ahora lo tengo más enterrado acá y ahora tengo 2 o 3 clavos. Me siento triste, voy a llamar a la tóxica. Yo estaba mirando y decía la tóxica. Tóxica. A esa persona que produce toxicidad en mi vida. Que no le da nada bueno a mi vida. Que no da absolutamente nada bueno a mi vida. Pero el mensaje de Jesucristo, para todos nosotros que sentimos tristeza, tenemos todo el derecho a sentirnos tristes, es: siembra mejor para cosechar mejor, para sentirte mejor. Siembra mejor para cosechar mejor, para sentirte mejor. Lo hemos vivido, lo hemos percibido, lo hemos testificado en nuestras vidas y en las vidas de los demás, ¿verdad? Ok, entonces sí estamos hablando realmente. Seguir a Jesús a la final nos va a llevar a sembrar mejor, a cosechar mejor y a sentirnos mejor. Ojo, no estoy diciendo seguir a una religión, estoy diciendo seguir a Jesús. Vamos a sembrar mejor, cosechar mejor y sentirnos mejor. Ahora, hagan de cuenta que coloco un telón acá. Como que cierro el telón y abro otro telón para hacerles esta pregunta. Pero primero quiero que recuerdes que solo el ladrón vino a robar, matar y destruir. Solo el ladrón vino a matar, robar y destruir. Viene a robar tus relaciones, a destruir tu futuro. Piensa en esto. Hay un placer que está destruyendo tu felicidad. Piénsalo, por favor, piénsalo. Hay un placer que destruye tu felicidad. Hay un placer que está socavando nuestra felicidad. No tiene que ser ilegal. No tiene que ser inmoral. Piensa en eso que tú sabes que cada vez que lo haces, te lastimas a ti mismo, lastimas a los demás y lastimas tu relación con Dios por lo mismo. Sentado en el sillón todos los días en el periódico. Botado en el sofá viendo películas. Pegado al teléfono todo el tiempo. Esa es la otra. Hay un placer que está destruyendo tu felicidad. Porque tú y yo lo sabemos que sí es así. Tú y yo sabemos que es así. Debemos ser honestos con nosotros mismos, para que no querramos admitirlo. ¿Hay algún placer que tú has dicho sí tantas veces que has venido destruyendo el gozo de seguir a Jesucristo? El gozo de ser un hijo de Dios. El gozo de tener una familia como la que tienes. Esta mañana estaba preguntando, perdón, ¿de qué estás agradecido? Le pregunto a alguien y me dice: de mi familia. Gloria a Dios por eso. Porque qué tal que esa fuera lo que no me da gozo. Gracias por tener la familia que tenemos. ¿Hay algún placer que si continúas diciendo sí a eso o a esa persona vas a destruir la felicidad de las personas que amas? ¿Hay algún placer que realmente y lentamente te está tomando como prisionero o ya eres prisionero? Tú sabes la respuesta a eso, yo no la sé. Yo sé la respuesta a mi problema. ¿Por qué me siento tan triste hoy? ¿No será el resultado de lo que he venido sembrando? El buen pastor nos está diciendo hoy: síganme, yo soy el buen pastor.
Puedes estar dispuesto a rendir tu placer y a cambiar ese placer por el buen pastor. Por el buen pastor. Porque no hay nada, no estoy diciendo nada diferente. ¿Qué tal si rendimos eso que estabas pensando hace un momento, y allá en sus casas? ¿Qué tal si se lo rendimos y se lo dejamos más bien al buen pastor? Estábamos cantando temprano en la mañana, temprano le voy a buscar porque mi alma lo anhela, porque mi corazón se deleita, porque es lo que yo necesito, porque ahí es donde encuentro el gozo y la paz que nada ni nadie me puede quitar. Él no quiere acabar con mi vida. Él vino a darnos más vida. Él no quiere quitarme mi felicidad. Él vino a cambiarla por gozo. Él no quiere quitarme absolutamente nada bueno. Él quiere quitarnos todo lo malo, porque eso fue lo que Él se llevó a la cruz. ¿Por qué no seguirle y dejar las excusas para otro día? La invitación es esa. Y si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, de pronto este es el momento de poder decir: yo quiero esa paz, yo quiero ese gozo, yo quiero esa felicidad, yo quiero ese buen pastor en mi vida. Si tú te has alejado del Señor y hoy sabes perfectamente que el Señor te está diciendo: te amo, eres mi hijo, pero sabes que has cambiado placer sobre el beneficio que te estoy dando por ser el buen pastor. Te invito a que aceptes a Jesucristo, que reconozcas que eres un pecador y que reconozcas que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día de los muertos, y que a través de su muerte y su resurrección nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y nos hace una vida nueva, nos hace criaturas nuevas. Y los que ya hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué tal si volvemos más bien a Él? No a la religión, no al pastor Javier Forero, porque no es así. Al buen pastor, al que dio su vida por las ovejas. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tu palabra, y gracias, Señor, por invitarnos de nuevo a reconocer que no puede haber absolutamente nada por encima tuyo, Señor. Hemos pecado y te pedimos perdón, y te pedimos por favor que tu Santo Espíritu nos lleve nuevamente al camino tuyo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.